Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de la atmósfera. En esta clase nosotros tenemos dos temas principales que son radiación solar y procesos atmosféricos. El objetivo principal en esta clase es describir las principales propiedades físicas y químicas de los gases que componen a la atmósfera. La atmósfera. Los fenómenos y procesos geológicos externos de la Tierra se originan por la interacción entre la atmósfera y la radiación solar. Este es el motor principal que impulsa la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos. En la figura se observa una animación de los fenómenos que ocurren en la atmósfera en nuestro planeta Tierra. La atmósfera de la Tierra es una cobertura gaseosa compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno molecular, con pequeñas cantidades de otros gases como vapor de agua y dióxido de carbono. El 99% de su masa gaseosa se encuentra dentro de los primeros 30 kilómetros cercanos a la superficie terrestre. La tabla lo que muestra es el porcentaje por volumen de gases que se encuentran en la atmósfera. La atmósfera también contiene vapor de agua, un gas importante que contribuye a la formación de las nubes y a la precipitación. La concentración de vapor de agua típica varía entre menos del 1% y cerca del 4%. Casi la mitad del vapor de agua se encuentra aproximadamente en los 5 kilómetros más bajos de la atmósfera. La cantidad de vapor de agua varía por región, zona climática, altitud, estación y hemisferio. La figura muestra los porcentajes de vapor de agua en la atmósfera. La atmósfera se describe en términos de capas que se definen en base a los cambios en la temperatura del aire que se observan con la altitud entre una capa y otra. La temperatura disminuye con la altitud en la troposfera, la cual contiene entre el 75 y el 80% de la masa total de la atmósfera. La figura 3 podemos observar las capas definidas por las atmósferas y sus diferentes alturas. La radiación solar. La fuente natural de luz y calor de la Tierra es el Sol. La luz solar que vemos alcanza la Tierra como luz blanca, la cual combina todos los colores del espectro visible. Para descomponer la luz solar en sus longitudes de onda constituyentes y ver los colores individuales del espectro visible, se suele usar un prisma. En la figura 4 podemos observar el espectro electromagnético de las ondas de luz. A medida que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, cuando las ondas luminosas chocan con moléculas de gas, aerosoles o partículas de polvo, la luz se dispersa en todas las direcciones por un proceso llamado dispersión de Rayleigh. En la figura vemos una animación de la dispersión de Rayleigh. Cuando las gotitas y las ondas luminosas son de tamaños similares, se produce un tipo diferente de dispersión, llamado dispersión de Mie. La dispersión de Mie no diferencia los colores por su longitud de onda individual. Cuando las ondas luminosas del Sol chocan con las gotitas, las longitudes de onda de todos los colores se dispersan en igual medida. En la figura se muestra la dispersión Mie en las nubes por el choque de las ondas luminosas con gotitas de agua. Cuando las gotitas y las ondas luminosas son de tamaños similares, se produce un tipo diferente de dispersión llamado dispersión Mie. A continuación se presenta un video descriptivo del fenómeno de radiación solar.
El Sol es una estrella casi esférica de 1.391.000 kilómetros de diámetro, situada a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. En su interior ocurren reacciones nucleares de fusión que provocan la emisión de radiación electromagnética y que su superficie se encuentre a 6.000 grados centígrados de temperatura. Nuestro planeta recibe del Sol nada menos que 1,7 por 10 elevado a 14 kilojulios por segundo, equivalente a la energía que producen 170 millones de reactores nucleares de 1.000 megavatios cada uno. Toda la energía que consume la humanidad en un año la proporciona el Sol en poco más de media hora. La Tierra se mueve en órbita alrededor del Sol, realizando un movimiento de traslación alrededor de él que, junto con la inclinación del eje terrestre respecto del plano de la eclíptica, es responsable de la existencia de las estaciones a lo largo del año. La cantidad de radiación extraterrestre que llega procedente del Sol a la Tierra es bastante estable, en torno a 1.367 vatios por metro cuadrado, cantidad que se conoce como constante solar. Esta radiación solar ha de atravesar la atmósfera terrestre atenuándose por el camino. En la atmósfera, la radiación solar global se divide en radiación directa, que es aquella que alcanza la superficie directamente desde el Sol sin experimentar cambios de dirección, y la radiación difusa, que es la que procede de toda la bóveda celeste, sufriendo cambios debido a su interacción principalmente con los componentes atmosféricos. Además, el albedo puede contribuir a aumentar un poco la radiación disponible. El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura global del planeta más elevada de lo que le correspondería en teoría. 15 grados centígrados de media en lugar de 18 grados centígrados bajo cero. Se origina porque la energía que llega del Sol está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con facilidad, pero cuando se refleja hacia el espacio, está en forma de ondas de frecuencias más bajas y es absorbida por los gases de efecto invernadero. Andalucía se encuentra en una situación privilegiada dentro de Europa en lo que a radiación solar se refiere, con zonas donde el Sol brilla más de 3.000 horas al año. Existen dos esquemas de aprovechamiento principales en energía solar. La energía solar pasiva, como la arquitectura solar que aprovecha el Sol en invernaderos, edificios, etc., sin transformación en otro tipo de energía, y la energía solar activa, donde se transforma la radiación solar de numerosas maneras. Por ejemplo, se obtiene agua caliente sanitaria en los sistemas de energía solar térmica de baja temperatura, electricidad por medio de paneles fotovoltaicos, ya sea para usos aislados o conectados a la red, y electricidad de forma masiva con las centrales termosolares. Los procesos que se dan en la atmósfera ocurren principalmente por la energía que el Sol aporta a la Tierra. Entre estos procesos tenemos la transferencia de calor, que ocurre de diversas maneras. Los diferentes tipos de transferencia de calor o los mecanismos de transferencia de calor dentro de la atmósfera terrestre y entre la atmósfera y la superficie son la radiación, la convección, la conducción y la liberación de calor latente. En la figura 7 se muestra el movimiento de las nubes en la atmósfera. La radiación es el proceso de transmitir la energía a través de un medio, por ejemplo, aire, suelo o espacio. En este caso, hablaremos de la radiación en términos de la energía solar, que después de atravesar el espacio entre el Sol y la Tierra, pasa por la atmósfera terrestre hasta llegar a la superficie. La luz solar pasa por el aire y produce poco efecto sobre el aire mismo.
Sin embargo, la piel absorbe esta energía y la convierte en energía térmica, que es la que te calienta el rostro. El mismo efecto ocurre en la superficie de la Tierra, que absorbe la radiación solar y la convierte en calor. Tal como podemos ver en la figura, la radiación solar que calienta a la superficie de la Tierra. La conducción es la transferencia de energía térmica de una sustancia, por ejemplo, rocas, suelo, metal, agua, etc., al entorno circundante o en el interior de la sustancia misma. El calor siempre fluye de una sustancia más caliente a una más fría. En el sistema Tierra-atmósfera, el calor pasa del suelo al aire más frío, calentando ese aire en el proceso. La figura muestra la superficie caliente que conduce el calor al entrar en contacto con el aire y que se encuentra en la superficie. La convección es el transporte vertical de calor y humedad en la atmósfera. A medida que la energía térmica pasa por conducción del suelo cálido al aire más frío justo encima de él, ese aire se calienta y se vuelve menos denso, o sea, más flotante, que el aire a su alrededor. Este aire cálido sube y transfiere la energía térmica hacia arriba por convección. El aire cálido ascendente se expande y se enfría, tal como podemos ver en la figura, la formación de las nubes por este proceso de convección. El flujo de calor latente describe el intercambio de calor que ocurre como resultado de un cambio en la fase o el estado del agua. La energía latente o almacenada en el vapor de agua se libera al ambiente cuando éste se convierte en líquido a través de la condensación. Y en la figura se puede observar la superficie caliente que conduce el calor al entrar en contacto con el aire que se encuentra en la superficie. La mayor parte de los fenómenos suceden en la primera etapa de la atmósfera, o sea, la troposfera. En esta capa, la temperatura disminuye con la altura. La tropopausa marca la parte superior de la troposfera y la separa de la estratosfera. La altura de la tropopausa tiende a ser mayor sobre los trópicos y menor sobre las regiones polares, y en esta se dan las corrientes en chorro. La figura muestra la disminución de la temperatura, densidad y presión con el aumento de la elevación dentro de la troposfera. En la figura que observamos se ve el comportamiento de la tropopausa respecto a la latitud y su relación con las corrientes de chorro, que son causadas por una combinación de la rotación del planeta sobre su eje y el calentamiento atmosférico debido a la radiación solar. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes, y de esta manera nosotros concluimos el tema de la atmósfera, donde pudimos observar los temas de procesos atmosféricos y radiación solar.